Hoy a Mario Valdés, quien es abogado, pero está ahora terminando un doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Vamos a hacer un recorrido por la agenda internacional, empezando con España. Estuviste hace poco en España, ¿cómo está la situación electoral? Ganó el Partido Popular, pero parece que perdió el gobierno porque están negociando con una mayoría por ahora favorable al señor Sánchez, que es el presidente, que ahí es un primer ministro, porque el rey es el jefe de Estado porque es una monarquía constitucional. ¿Cómo ves el resultado de estas negociaciones? Porque ayer pidió el presidente del Partido Popular reunirse con Sánchez y dijo que después de la instalación del Parlamento. Sí, España demostró el 23 de julio ser exactamente un país diverso y, y muy de ellos, muy españoles. Allí hay una realidad electoral que surgió de las urnas, que es que efectivamente Feijóo ganó las elecciones porcentualmente, Sí. pero no tiene posibilidades de gobernar, porque allí seguirá gobernando Sánchez, tal como están planteadas la realidad política. Hay que explicar a nuestros televidentes la diferencia entre el presidencialismo que estamos acostumbrados en América Latina, donde el que gana con la mayoría gana la presidencia, así sea en primera o segunda vuelta, de acuerdo al régimen constitucional. Pero en España es una monarquía constitucional, pero es régimen parlamentario. Es el Parlamento el que decide. Es el Parlamento quien decide, porque la realidad política es que un conjunto de partidos nacionalistas en las distintas regiones constituyen una mayoría, bueno, no una minoría que hace una mayoría. En este caso, si bien es cierto que el señor Feijóo sacó una mayoría relativa sobre Sánchez, cuando se hace la sumatoria de los acuerdos políticos, esa realidad política indica hasta ahora que Sánchez tiene esos votos amarrados para la investidura presidencial. Pero aparentemente hay coincidencia en que los extremos perdieron, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, Podemos y también Vox. Claro, porque es que allí Vox, que es la extrema derecha, ha tenido unos planteamientos muy duros contra Sánchez y contra el sector gubernamental en cuanto a la legislatura y las leyes planteadas, y por el otro Sumar, que viene siendo el Podemos de antes, son los dos extremos, y los dos extremos salieron totalmente castigados. Entonces allí, donde muchos de los nacionalistas que están en ese planteamiento sostienen que hay que buscar entonces una nueva fórmula política que permita una gobernabilidad. Ahora, una gran realidad que existe allí, y eso lo vemos cuando estamos allá y conversamos con los factores, es que no hay seguridad con respecto a esos grupos nacionalistas, porque hoy pueden tener un planteamiento y mañana pueden cambiarlo. Por eso es que yo creo que esa negociación seguramente se hará desde el punto de vista de la investidura, pero no necesariamente para el plano legislativo. Ahora, al rey, por la Constitución española del 78, es el que le corresponde presentar la fórmula de gobierno. Es decir, el rey, como jefe de Estado, llamará a las fuerzas políticas. Sí, porque las cámaras, las cortes, se instalan el 17 de agosto. Instaladas allí, entonces se escoge por mayoría el diputado con mayor edad y el diputado con menor edad. Esa es la Cámara de las Edades. Entonces, pues se nombra, se elige un presidente que va a dirigir el debate en lo adelante, pero el rey es quien preside fundamentalmente la cosa y entonces él plantea los distintos candidatos que tienen posibilidad de gobernar. Ahora, estos pueden o no aceptarlo. Mario, nadie ha planteado, como en el caso de Italia, en su oportunidad, y en otros países, si los españoles quieren al monarca o no. Aparentemente en eso sí hay coincidencia el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Todos coinciden en eso. Ese es un tema que no se toca y que podían haberlo tocado con el rey anterior, que se marginó y se fue de España, pero bueno, sigue manteniendo la monarquía y ellos siguen aceptando ese estatuto tal como está previsto toda la vida. O sea que la monarquía sigue siendo vigente siempre que sea constitucional, sobre todo para Occidente, ¿no? Es que la respetan y a ellos les ha funcionado. Entonces la pregunta sería, ¿para qué cambiarla? ¿Para qué cambiarla si a ellos les funciona? Y de hecho, la política allá está todos los días. Allá sí es verdad que es un país politizado. Todos viven permanentemente entre las claritas, los montaditos y la política. Pero además el diálogo se abre a pesar de las confrontaciones y dos grandes partidos siguen siendo fundamentales en el estatus español. Siempre giran alrededor de ellos otros partidos, pero las dos fuerzas que en toda Europa son los
demócratas cristianos y los socialistas o socialdemócratas, ¿no? Claro, y en este caso, por ejemplo, el Partido Popular es un partido fuerte, es un partido duro, que ha gobernado, que sabe lo que implica el gobierno. En los últimos tiempos tuvieron a Rajoy, tuvieron a Aznar, y el Partido Socialista Obrero Español, pues que ha tenido a Felipe González, a Zapatero, y ahora está allí prácticamente amarrando un nuevo mandato de gestión Pedro Sánchez. Pero hay también una gran realidad con respecto al tema de las coaliciones, que es que prácticamente la decisión está en las manos de un prófugo de la justicia, porque el catalán Carles Puigdemont, que fue presidente de Cataluña, que es la cabeza visible de Junts, es quien tiene los votos para inclinar la balanza. Ese es el juego democrático en un país parlamentario, ¿no? Pero es lógico. Entonces allí lo que viene, claro, hasta ahora los planteamientos que viene haciendo Puigdemont son de difícil tragárselo, porque a lo mejor la amnistía pudiera pasar, porque es un tema político y que se resuelve, pero cuando ya se está hablando de la separación de Cataluña de España, es un tema que primero que es inconstitucional y segundo, quien haga eso, bueno, está loco. Sí, en una situación como esa. Entonces yo creo que ese tema del referéndum, pienso que Pedro Sánchez no va a jugar con eso. Entonces hay otras maneras de negociar y hay otras fórmulas. Ahora, el caso de España, vemos que también en Alemania perdió el gobierno con Angela Merkel, pero una transferencia de poder sin problema ninguno. Además, Angela Merkel llamó a gobernar inclusive al partido que lo derrotaron a ellos. Es decir, en Europa la democracia ha madurado, no como ahorita que estábamos viendo, y yo decía el comentario anterior, del golpe de Estado en Nigeria, donde grupos militares de repente toman el poder y desconocen todo el proceso electoral. Bueno, porque es que la cultura política debe imponerse. Claro. Los europeos han demostrado siempre, y por eso es que los venezolanos debemos aprender mucho de ellos, que la política hay que hacerla con la cabeza, que la política tiene que ser pensando en la gente, la política tiene que ser pensando en lo que requiere la ciudadanía y no lo que quieren en este caso los políticos. En el caso, por ejemplo, de la Merkel, que es una líder continental, es una señora que yo incluso a veces, cuando yo veo la gestión de ella y yo veo a Pepe Mujica, para ponerle el otro extremo del socialismo, yo digo, pero bueno, pero mire usted la esencia de esos dos políticos. Pepe Mujica entró con todo su pasado de la guerrilla, pero Pepe Mujica entró con su Volkswagen, con su decencia, salió con su Volkswagen, está hoy dando cátedra de cómo se debe gobernar. Llamando a la unidad. La señora Merkel igual. La señora Merkel hace su mercado, no anda con 20 guardaespaldas como los concejales que nosotros vemos. Entonces, la política es otra cosa. Mario Valdés, seguimos conversando, usted en el campo internacional, pero vamos a compromisos comerciales y regresamos.